Implementar proyectos en las empresas no es nada sencillo. Incluso hay proyectos en los que se trabaja durante mucho tiempo y nunca logran concretarse. Esto no es la excepción cuando hablamos de implementaciones de normas como es ISO 9001 o ISO 22000. Por eso hoy les voy a dar 5 claves que son muy sencillas, pero que son fundamentales al momento en que necesitas iniciar con la implementación de cualquiera de estas normas en tu empresa. Y la primera clave es, desde luego, la planeación del proyecto. Y esta la vamos a dividir en 4 puntos muy específicos. Lo primero es que necesitas definir cuáles son los resultados que esperas obtener una vez que el proyecto se concrete. No puedes iniciar un proyecto sin saber qué esperas de él. Segundo, necesitas pensar cuáles son los recursos que se van a requerir para que el proyecto pueda avanzar fluidamente y no detenernos a la mitad del camino porque ya no pudimos entregar cualquiera de los recursos que era necesario para que el proyecto continuara. Cuando hablamos de recursos, podemos referirnos a personal, estamos hablando de capacitación, de contratación de expertos, tecnología y, muy importante, tiempo de personas que trabajan en tu empresa. En tercer lugar, necesitas definir cuándo pretendes que el proyecto se termine. Tiene que haber una fecha límite para que el proyecto esté terminado. Y esto es más importante de lo que imaginas. Cuando no defines una fecha límite, es muy probable que el proyecto se alargue en el tiempo más de lo que esperas. Entonces es fundamental que tengas una fecha establecida para cuando el proyecto ya debe ser concretado y que se haga todo lo necesario para que se cumpla con esa fecha. Y finalmente, en este punto que corresponde a la planeación del proyecto, viene definir la fecha de inicio. Y la fecha de inicio del proyecto está hasta el final, porque primero necesitas gestionar que todos los recursos van a estar disponibles para que el proyecto pueda fluir adecuadamente. Y además tienes que saber cuándo necesitas terminar el proyecto para que el inicio sea fuerte y no se detenga el proyecto en ningún momento. Es mejor retrasar el inicio del proyecto hasta asegurarnos de que todos los recursos y todo lo que se requiere para el mismo ya fue gestionado y ya va a estar disponible, que iniciar el proyecto anticipadamente y a la mitad del camino detenernos porque alguno de los recursos que necesitábamos no puede ser entregado. La segunda clave tiene que ver con elegir al responsable del proyecto. Yo les recomiendo que solo sea un responsable del proyecto. De lo contrario, cuando se elige a más de un responsable, las responsabilidades se diluyen y luego no nos queda claro a quién le tocaba cada actividad o si algo sale mal. Nunca hay el mismo compromiso porque está diluida la responsabilidad. Entonces, de preferencia, elijan solo a un responsable que sea quien va a ejecutar el proyecto o quien se va a asegurar de gestionar todos los recursos para ejecutar el proyecto. Por lo tanto, se vuelve clave la elección de esa persona. Es importante que sea una persona comprometida, que tenga capacidad de dar resultados y que sea una persona que tenga mucha comunicación y que tenga un don de liderazgo. La clave número 3 es fundamental en tu proyecto y es que tiene que ver con la ejecución del proyecto. Es un hecho que a muchas personas se nos complica ejecutar proyectos, hacerlos realidad. Por lo tanto, lo más importante aquí es que se conviertan en personas que hacen que las cosas sucedan. En este punto, la planeación o el exceso de planeación realmente se puede convertir en su enemigo. Y es que nos la pasamos revisando el plan, ajustando el plan, revisamos el ajuste que le hicimos al plan, luego ajustamos el ajuste del plan y así nos la pasamos
por toda la eternidad. Necesitan en verdad asegurarse de que se van a convertir en personas que hacen que las cosas sucedan. Entonces no cometan el error de lo que yo le llamo el síndrome de la mejora eterna, porque nos pasamos revisando el plan a tal nivel que queremos asegurarnos que cuando se implemente sea perfecto. Pero es muy complicado tener algo perfecto solo en el papel. Es un hecho que cuando los planes se implementan y se llevan a la realidad, va a haber desviaciones y ya sobre el camino esas desviaciones se van corrigiendo. Pero nunca te vas a dar cuenta si el plan funciona si no lo comienzas a ejecutar. Es muy importante que no se pierdan en la planeación. Entonces, piensen, hagan y hagan. No se detengan en pensar, pensar y pensar. Si no ejecutan, las cosas nunca suceden. La clave número 4 tiene que ver con todo el personal de tu empresa. Es importante que involucres a todo tu personal, que todos sepan que se está trabajando en un proyecto, cuál es la importancia que tiene ese proyecto para la empresa, cuáles resultados se esperan obtener y además cómo le va a afectar a cada una de las personas cuando ese proyecto se está implementando y cuando ya sea una realidad. Desde el inicio del proyecto, todos en tu empresa deben saber que se está ejecutando algo que tiene una importancia y que además se va a necesitar de la participación de todas las personas. Por supuesto, no todos los puestos o todas las personas en tu empresa se van a involucrar al mismo nivel, pero es muy importante que sí todos se involucren de cierta manera en el proyecto, que todos sepan desde el inicio que se está trabajando en eso y que además de alguna manera sean tomados en cuenta para que sientan también el proyecto como propio. Y la última de las claves tiene que ver con la creación de la cultura que está relacionada con el proyecto que estás implementando. Forzosamente, una de las actividades dentro de tu proyecto tiene que ser crear una cultura. Tienes que lograr que lo nuevo sea parte del comportamiento diario de las personas en la empresa y que cumplan por convicción y no solo por obligación. Y aquí lo tienes. Esas son 5 claves muy sencillas de entender y de aplicar, pero que realmente hacen la diferencia si las aplicas o si no las aplicas cuando implementas un proyecto como ISO 9001 o ISO 22000. Y díganme en los comentarios si quieren que hable con mayor profundidad de cualquiera de las claves que les acabo de dar. Muchas gracias por estar en Beta Training y nos vemos en la próxima.